Bueno amigos, ha llegado el momento de hacer algo práctico. Vamos a programar, vamos a crear por fin clases y objetos y hacer algo que realmente sea visible, algo que sea de utilidad. Para empezar vamos a crear un nuevo fichero Python y le vamos a llamar clase coche y le damos a OK y vamos a empezar a crear una clase que se va a llamar clase coche. Yo podría poner aquí ya 2 puntos y intro. Bueno, hemos usado retorno de línea y aquí tenemos una palabra clave que se llama pass. Pass lo que hace es absolutamente nada, pasar de todo. Pues nada, simplemente si yo hago esto y a continuación lo que hago es crear un objeto de la clase coche, lo haría de esta manera. Mi coche es igual a coche. Estoy diciendo que mi coche es un objeto de la clase coche. Realmente mi coche es una variable de tipo objeto y concretamente es un objeto de la clase coche. Esto se llama también una instancia de la clase coche. Realmente ahora mismo no puede hacer gran cosa y si le doy a ejecutar no va a hacer absolutamente nada, así que no lo voy a hacer por el momento. Aunque esto es posible hacerlo, yo les puedo decir desde aquí mi coche puerta es igual a 4 y de hecho si lo imprimo me va a aparecer el resultado 4. Vamos a ver, clase coche, aquí está, efectivamente sale un 4, pero yo esto no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque estamos añadiéndole una propiedad, un atributo desde fuera de la clase sin venir a cuento. Es decir, nosotros acabamos de crear el objeto y le estamos diciendo que este objeto va a tener un atributo al que ni siquiera hemos nombrado en la clase coche. Bueno, pues yo esto sinceramente no lo recomiendo. Yo lo que sí recomiendo es que si vamos a crear un atributo nuevo, lo hagamos dentro de la clase. Aunque se puede hacer en Python. En otros lenguajes pues no nos permite hacer esto jamás. Bueno, y otra cosa que yo aconsejo es que si hacemos una clase y una definición de clase y de pues los métodos y atributos, no hagamos uso de la propia clase en el mismo fichero, en el mismo programa. Es decir, que esto yo lo voy a cortar y me voy a crear un fichero nuevo que se va a llamar test coche y que lo que va a hacer clase coche import coche, lo que va a hacer es sencillamente utilizar lo que yo acabo de crear pero ya desde otro fichero diferente, y de esta manera vamos a dejar solamente el fichero clase coche para las definiciones de la clase coche y otro programa. Esto ya sí es un programa que realmente va a ejecutarse para utilizar desde fuera la clase coche. Bueno, si vamos a ejecutar esto, se llama testcoche, está aquí. Bueno, realmente no hace nada nuevo, lo único que hace es decir que tiene 4, o sea que hay 4. Pero vuelvo a repetir que esto que hemos hecho aquí es posible hacerlo en Python, pero yo no lo recomiendo. En lugar de todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta línea y voy a decir que ya en lugar de pasar, voy a decir que coche, la clase coche tiene una serie de atributos, como son, por ejemplo, color, que vamos a empezar diciendo que es, aunque esto parezca una tontería muy grande, azul. ¿Por qué una tontería muy grande? Pues porque todos los coches van a ser azules, pero bueno, esto es un ejemplo solamente. Puertas igual a 4. Podríamos decir, por ejemplo, el motor que en su momento va a ser un número entero, vamos a decir 1600
y por ejemplo una marca. Bueno, pues vamos a empezar por ejemplo poniendo marca Renault. Bueno, lo que hemos hecho hasta el momento es crear una clase, asignarle unos atributos, aunque unos atributos ya con unos valores fijos, que esto jamás en la vida lo vamos a hacer en la realidad, pero a título de ejemplo. Estamos diciendo que todos los coches, realmente lo que estamos diciendo es todos los coches van a ser azules, 4 puertas, 1600 de motor y de marca Renault. Evidentemente esto no va a ser así, pero nos sirve como ejemplo, porque si yo ahora intento desde el programa que va a testear esta clase, pues decir que quiero saber de qué color es el coche, pues lo hago así. Si quiero saber de qué marca es, lo hago así. Si quiero saber el número de puertas, lo hago así. ¿Qué más tenemos por aquí? El motor, pues hago así. Siempre estamos utilizando la variable mi coche, que es la que es un objeto de la clase coche y es la que estamos utilizando en este momento. La hemos creado y luego estamos preguntando, digamos, o diciendo que queremos sacar por pantalla todos los atributos de esta variable, que es un objeto. Bueno, pues vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Run test coche. Bueno, pues nada, nos dice las características, es decir, el color, la marca, las puertas y el motor que tiene. Y ya está. Bien, como vemos, sencillamente lo que estamos haciendo es imprimir o visualizar en pantalla los atributos del objeto mi coche. Nosotros, en lugar de tener que escribir todo esto, podríamos hacer algo como lo siguiente. Vamos a crear una función que en este caso se va a llamar método, pero que viene a ser una función al estilo de las funciones de Python, que se va a llamar, por ejemplo, estado. Y esto es importante. Hay que decir que los métodos de una clase van a tener todos como mínimo el argumento self. Esto es obligatorio, esto no es opcional. Aunque el editor PyCharm lo hace por defecto, él nos pone ya, nos incluye ya el self aquí dentro, lo cual es de agradecer, por cierto, porque muchas veces se olvida. Bien, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo, solo que en lugar de, bueno, vamos a poner aquí un paréntesis, vamos a decir el color. Bueno, vamos a poner algo más, vamos a poner coche de color self color, print número de puertas self puertas, print motor del coche, cilindrada, self punto motor. Otra cosa interesante es que el propio PyCharm nos va sacando ya los atributos posibles, es decir, lo voy a hacer otra vez aquí, claro. Si yo pongo aquí self y pongo punto, ya él me va a decir, el propio editor de código ya me va a decir qué posibilidades tengo para poner aquí. Bueno, ya tenemos un método de la clase coche, que es muy útil porque me va a decir todas las características, todos los atributos que tiene el objeto este en cuestión. Es decir, que en lugar de todo esto yo puedo escribir mi coche.estado y vamos a ver si funciona. Voy a ejecutar
Vamos a ver. Efectivamente funciona, color de coche azul, número de puertas 4, motor de coche 1600, marca de coche Renault. Bueno, pues ya vemos que funciona perfectamente.